Adelante. Bueno, muchas gracias Sergio, Bárbara, Cintia, a Siquín por la invitación y gracias a todos ustedes por sumarse y la verdad les agradezco especialmente como haberme llevado a hacer el ejercicio de ordenar un poquito, pensar qué es lo que hemos estado haciendo y por qué. ¿Ah? Entonces, cuando me invitaron a esta presentación y pensé conducta responsable, pero yo soy de asuntos públicos, ¿cómo, ¿cómo se cuadra esto? Y entonces dije, bueno, hablemos de la coherencia, hablemos de cuando una empresa es coherente en sus valores y en su cultura interna y lo expresa hacia afuera. Mi presentación, mi plan, y espero tenerme a él hoy, es hablar cortito, no más de 25, y después que conversemos y con lo que quieran. ¿Se ve? ¿Se ve? Todavía no se carga. Ahí está, ahí ya la veo. Está Alejandro. viajando. Ya. Como les contaba, llamamos a esta presentación Pandemia, Coherencia y Comunidad, y partiendo por el principio, bueno, ¿qué es lo que es conducta responsable? Me imagino que estamos todos de acuerdo que la conducta responsable parte de haber identificado, prevenido, mitigado y compensado todos los impactos negativos de nuestra actividad, tanto ambientales como sociales. Y sobre eso, la industria química se propuso ni más ni menos que contribuir a mejorar la sociedad. Es una ambición muy grande y muy inspiradora para los que trabajamos en la industria química. Y encima dice, la conducta responsable es una cultura que se enfoca en hacer lo correcto y además, y esta parte yo creo que es un desafío bien grande para la industria química más tradicional, sobre todo en ser vistos haciendo lo correcto. Porque nosotros trabajamos en una industria que le cuesta más esto de ser visto, esto de las comunicaciones, de la transparencia, nos sale un poco difícil por distintas razones. Quiero contarles un poquito qué es lo que es Metanex. Metanex es una empresa global de origen canadiense, abierta, se transa en la bolsa, y es el líder mundial en producción y distribución de metanol. Somos el líder mundial, pero somos responsables solamente del 15% de la producción mundial de metanol. Es un producto con muchos productores. Pero Metanex es el líder porque es una empresa que siempre cumple, y para cumplir siempre tiene una red de distribución y almacenamiento global. Por lo tanto, la logística es una parte clave de nuestro negocio. Metanex tiene plantas productoras de metanol en 6 países, uno de ellos Chile, y tiene incluso su propia flota de barcos, algunos de ellos que ya están funcionando a metanol. El metanol es un producto químico que se usa como insumo en la producción de decenas de productos domésticos e industriales, muchos relacionados con la construcción, y en los últimos 8 años más o menos ha ido adquiriendo creciente atractivo como energía. Se usa en calderas, se usa en vehículos, se usa en barcos, y se usa también como aditivo para los combustibles. Todo esto porque, como el metanol está hecho de gas natural, y el gas natural tiene una extraordinaria combustión, con muy bajísimas emisiones, no emociones, emisiones, en un mundo cada vez más preocupado del calentamiento global, se hace muy atractivo buscar fuentes alternativas de energías más limpias. Y ahí el metanol ha tenido un crecimiento bien importante. Metanex en Chile, Metanex está en Chile hace 32 años, siempre en Punta Arenas, estamos ubicados en Cabo Negro, esto es casi 30 kilómetros al norte de Punta Arenas, un pequeño complejo industrial, ni tan pequeño, que compartimos con ENAP, y el emplazamiento es bien extraordinario porque tenemos por un lado el gas natural, que es el insumo para hacer metanol, tenemos gas argentino y gas chileno, y tenemos el puerto, aquí se alcanza a ver en la foto. Entonces de ahí se produce el metanol, se almacena y se embarca inmediatamente a Brasil y China, que son nuestros principales mercados. Esta empresa ha tenido una larga historia marcada, diría yo, por la innovación y la resiliencia.
La primera planta de Metanex se construyó el año 88, esto era una cosa muy nueva en Chile, y Punta Arenas en aquella época estaba lejísimos, además, ir a construir una planta a Punta Arenas tenía sus bemoles, y efectivamente era una empresa canadiense, llegó un equipo de canadienses a construir esto, unas maquinarias inmensas. Mucha gente en Punta Arenas recuerda lo que fue la llegada de esta empresa, que traía otras costumbres, otros estándares, otro todo. Y la empresa creció y creció y creció durante sus primeros 20 años, básicamente porque disponía o a muy poco andar, empezó a estar disponible el gas argentino, que era muy conveniente y muy abundante, y entonces esta empresa, que partió con una planta productora, al año 2006 tenía 4, y era el principal productor mundial de metanol. Llegamos a tener una capacidad de producción de 3,6 millones de toneladas al año. Pero a poco de inaugurarse la cuarta planta, empezó la crisis del gas argentino, que todos recordamos, cuando se acabaron los permisos para exportar gas. Argentina empezó a quedarse sin gas, cortó la llave a Chile, y Metanex se quedó abruptamente con menos de la cuarta parte de su capacidad de producción. Fue un golpe durísimo, y la empresa entró en un largo periodo de vacas muy flacas. Se acabó el gas argentino, se empezó a acabar el gas de NAP también, debido a las restricciones, debido a la baja de suministro. El gobierno de la época quiso bajar el subsidio que se le entregaba, que se entrega todavía al consumo domiciliario de gas en Magallanes. Salió toda la ciudad a la calle, el gobierno tuvo que echar pie atrás, y en esta trifulca entre el gobierno y la población de Punta Arenas, la reputación de Magallanes la reputación de Metanex quedó muy damnificada. Esto encima de que la producción de la empresa estaba muy golpeada, su viabilidad estaba muy golpeada, tuvo que desvincular buena parte de su dotación, y yo diría que entre el 2007 y el 2017 la compañía pasó años muy, muy malos, muy duros. Tanto así que se tomó la decisión de desarmar 2 de las plantas de la compañía y trasladarlas a Geismar, Estados Unidos, donde operan actualmente. Ya empezando a desmantelar la instalación en Chile. A fines del 2017 empieza a abrirse la posibilidad de volver a importar gas argentino, y en el 2018 la empresa decide reabrir la planta que le quedaba, siguió operando siempre con una planta, Chile 1, y el 2018 reabre Chile 4. Y esto es un salto bien grande para la compañía, y tiene que ver con este cambio de mirada también de asuntos públicos. Porque, claro, en estos 10 años el mundo había cambiado muchísimo, y la expectativa de la comunidad sobre la compañía, y la expectativa de la compañía sobre la comunidad también había cambiado mucho. Entonces, aquí entramos, entra esta área de conducta responsable, perdón, de asuntos públicos. Esta es una empresa que siempre caracterizada por su conducta responsable y su contribución a la comunidad, pero con un nivel muy bajito. Podríamos resumirlo en conducta responsable, silencio y comunidad, o silenciosa conducta responsable y comunitaria. La empresa tenía muy claro que su reputación y su licencia social se jugaba en Punta Arenas, y hasta ahora la función de asuntos públicos estaba en Santiago. Había estado en Punta Arenas hasta hace 10, 15 años atrás, pero después, cuando la empresa se empezó a achicar, se empezó a concentrar esta función, y se fue a Santiago. Los estudios que se hicieron a fines del 2017 mostraban que la compañía tenía muy buena reputación entre quienes la conocían, pero quienes la conocían eran relativamente pocos. Y los que la conocían justamente por ser una empresa segura, responsable, un buen empleador, cuidadoso con el medio ambiente. Entonces, tenía buena marca, pero una marca relativamente poco conocida, y se conocía muy poco de lo que la empresa contribuía a la comunidad. Por ejemplo, se sabía y se sabe todavía muy poco de la importancia económica que tiene Metanex para Punta Arenas. Metanex es hoy día la principal empresa privada de esta comuna y de esta región, y eso lo saben pocas personas, lo entienden y lo dimensionan. Y además, se le sacaba mucho en cara esto de ser una empresa extranjera. Habitualmente la prensa, cuando habla de Metanex, para bien o para mal, habla de la canadiense. Entonces,
cuando yo llegué hace 1 año y medio, me encuentro con esta empresa que no tenía mayores impactos negativos. Tenemos la suerte de estar bastante lejos de la comunidad y además un proceso muy consolidado, digamos, que funciona bien, que es seguro, que es bastante limpio en su proceso, que no tiene mayores, no tenemos camiones entrando y saliendo todo el rato, etc. Entonces no había mayores impactos negativos, pero podríamos decir que era una empresa más bien tímida y que arrastraba una serie de malos entendidos de aquella época de las crisis del gas del 2007 y del 2011. Si pudiéramos caracterizarlo en una frase, podríamos decir la canadiense muda, ¿no? que hablaba muy poco, dejaba que otros hablaran de ella y habitualmente los que hablaban, por supuesto, hablaban mal. No sé, aquí es una foto de mis niños y yo recién llegados a Punta Arenas. Por ahí Sergio dijo, no sé exactamente la frase que usaste, pero la verdad es que nosotros elegimos venirnos a Punta Arenas. Encontramos que la oportunidad de trabajar con una compañía como esta, que hacía las cosas como las hace Metanex, y que lo que le faltaba era contarlo, era demasiado atractiva para alguien como yo, que llevaba tantos años trabajando en sustentabilidad. Habitualmente el desafío que uno tiene es al revés, es tratar de mover a una compañía, de convencerla de que es importante participar en la comunidad y ser parte de la comunidad. Aquí la pega era mucho más fácil, era convencer a la compañía de que había que hablar de esto, no de que había que hacerlo. Entonces, la primera pega fue, como yo le digo, fue como alinear el corazón y el negocio, porque aquí había ejecutivos y empleados muy comprometidos con la comunidad, pero no veían mucho la conexión entre eso que hacían por corazón, por convicción, por sus valores, y el negocio propiamente tal. ¿Ah? O poniéndolo de otra manera, como la lógica reputacional de vincularse con la comunidad de una manera más estratégica, más sistemática. Y entonces lo primero fue como trabajar en la convicción interna, explicar por qué queríamos hacer esto, de dónde venía esto. Y aquí me fui al mandato corporativo. Nosotros somos una empresa internacional que define entre sus pilares el liderazgo. ¿Y cómo se construye el liderazgo? A través de o sea, hay que hacer las cosas, pero hay que contarlas. Y la comunicación y las relaciones con los stakeholders son clave. Luego, un trabajo bien bonito fue actualizar el mapa de stakeholders y hacerlo de manera muy colaborativa, trabajando con los distintos equipos, trabajando con los ejecutivos de Punta Arenas, trabajando con los ejecutivos de Santiago y validando cómo había ido cambiando un poco el mapa de stakeholders. Y en esta revisión del mapa de stakeholders revisamos también las issues, los riesgos y las oportunidades que iban surgiendo de ese mapeo. Y revisamos, sobre todo para mí, que venían llegando los valores y las prácticas de la compañía. Y en función de todo esto, definimos cómo queríamos ser vistos por la comunidad de Magallanes. Principalmente, recuerden que definimos bien al principio que la reputación y la licencia social de Metanex se juegan en Punta Arenas y de ahí se proyectan al resto del país. En base a este trabajo definimos que somos una compañía canadiense, a mucha honra, no tenemos por qué esconderlo, pero somos una compañía canadiense profundamente arraigada en Magallanes. Y somos una compañía que estamos seguros que agrega valor a esta región. Y agregamos valor a través de nuestro negocio, pero también de nuestra manera de actuar. Y aquí de nuevo, la conducta responsable. De nuestra manera de actuar y de nuestro compromiso con la comunidad. Entonces, nada de esto era muy nuevo. Si lo que era nuevo era poder contarlo en fácil y ponerlo como en primera plana. Y lo siguiente que era nuevo era, bueno, ¿y esto entonces en qué se traduce? ¿Qué es lo que tiene que hacer un área responsable de conducta de asuntos públicos y de gestionar la reputación y la licencia social de la compañía para poder ir completando esta visión? Entonces dijimos, bueno, tenemos que trabajar en 3 ejes. Tenemos que reforzar la identidad de la compañía. Nos han dicho en todos los tonos que nos conocen poco. Bueno, para que nos conozcan más, tenemos que comunicar regularmente lo que hacemos y en base a los atributos que definimos. Segura, confiable y sustentable, que son definiciones que vienen del corporativo, y nosotros en Chile agregamos magallánica. Y no sé si ustedes saben, pero Magallanes es un país dentro de Chile, con su propia bandera, con su propio himno y con un orgullo inmenso de ser magallánico. Nosotros, 180 de nuestros 200 empleados son magallánicos. Los otros 20 viven en Santiago, incluso algunos son magallánicos, pero los tenemos en préstamos en Santiago, en comisión de servicio. Y acá toda la plana ejecutiva de la planta es magallánica. La mayoría son nacidos y criados y los otros son magallánicos de adopción. Llevan aquí 10 años o más.
El segundo eje en esto era la integración. En parte por esta historia de estos años de vaca flaca y la disminución de la dotación y que estamos lejos de la ciudad, etc., estábamos en pocas redes dentro de la región. Entonces, una de las cosas que estuvimos haciendo el año pasado fue como trabajando más en participar en los seminarios que se dan en la región, yendo a ver a los stakeholders, incorporándonos a algunos gremios locales, tener más visibilidad, tener ahí también, por supuesto, ayudaba a hacer algunos más. O sea, la compañía fue creciendo, fue contratando gente nueva, entonces también nos permitía estar más presentes. Y el tercer eje es este concepto de compartir más valor, potenciar nuestro aporte a la cadena de valor, nuestras prácticas, nuestros estándares y también nuestro valor a la comunidad. O sea, hacer un aporte más estratégico, más sostenido, bueno, ahí vamos a ver un poquito más cómo lo hicimos. Definimos también algunos ejes de contenido, algunos temas en los que queríamos ser particularmente activos y ser vistos como más protagónicos. Todo lo que tiene que ver con nuestro negocio, con nuestro aporte económico, con el metanol y con el gas. Conducta responsable, por supuesto, y ahí nuestro gran orgullo fue el año pasado haber hecho con ASIQUIM un curso de conducta responsable en la Universidad de Magallanes, que este año estamos empezando ya en la segunda versión, y ahí Sergio nos puede contar los detalles, pero entiendo que es la generación más grande que se ha graduado en este curso. Otro tema que nos interesa mucho es todo lo que tiene que ver con energía y medio ambiente. Como les contaba, el metanol tiene un potencial muy grande como una fuente de energía alternativa y limpia. Y el eje de la contribución a la comunidad. Una empresa tan grande para el tamaño de la región tiene una especial responsabilidad de contribuir a la comunidad en función de su tamaño, de sus capacidades, de lo que sabe hacer, de su compromiso. Y eso había que mostrarlo más. Y cuando fuimos a mirar nuestros stakeholders, decidimos priorizar a los empleados y contratistas o colaboradores en calidad de embajadores de la compañía. Son embajadores naturales de la compañía, más en una comunidad pequeña como es Punta Arenas. Y para eso trabajamos mucho el año pasado en proporcionarles mucho más información sobre qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Eso fue bastante fácil también, porque una de las tradiciones de esta compañía es que es una compañía bien plana, jerárquicamente, y muy buena para conversar. O sea, aquí se estila que cada vez que viene el gerente general a la planta, o que viene alguno de los altos ejecutivos de Canadá, se hace una reunión masiva en que el invitado expone en qué está la compañía, qué está pasando, y contesta preguntas de cualquiera. Y el presidente ejecutivo hace lo mismo, lo hace por videoconferencia, no viene tan seguido. Entonces se estila eso, y lo que nosotros hicimos fue fortalecer esa cultura, sistematizarla, hacerlo un poco más, qué sé yo, hacer un poquito más estructuradas esas conversaciones, y hacerlo más frecuente. Y con las autoridades, con la comunidad de Punta Arenas y con los medios, hicimos un ejercicio más sistemático de acercamiento, buscando que nos conozcan, que entiendan mejor en qué estamos, y por supuesto que nos valoren positivamente. Y las herramientas bastante tradicionales: monitoreo del entorno, un relacionamiento más sistemático, comunicaciones internas y externas, y todo lo que se hace en aportes y auspicios, que ahí también tratamos de sistematizar la forma como lo hacíamos, tratamos de definir mejor los focos en las cosas que queríamos estar participando. Y con todo esto llegamos a finales del año pasado con una maravillosa planificación, presupuesto, todo perfecto para desplegar nuestra estrategia de asuntos públicos 2019-2022, fantástico, todo perfecto, todo comprado, y en esto, pandemia. Y hasta ahí llegamos. Y yo no había vuelto a mirar la planificación hasta hacer esta presentación, hasta empezar a preparar esta presentación hace unos días. Porque vino la pandemia y... ¿Me escuchan, cierto? Sí, Alejandra, está... Ah, porque de repente pensé que estoy hablando sola. No. Vino la pandemia y definimos rápidamente 3 focos: seguridad, 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 comunicación, ¿no?, que era absolutamente clave, que tanto nuestra gente que siguió en planta, nosotros nos quedamos con el 10% de la dotación, ¿no?, que es la dotación mínima,
un poquito más del 10% de la dotación. A los 2 días de la declaración de la pandemia ya habíamos pasado de 180 a 30 personas en planta. Entonces era clave mantener una muy buena comunicación con ellos y también con todos los que estábamos teletrabajando, tanto en Santiago como en Punta Arenas. Y comunidad. Y ahí hubo una directriz muy clara del gerente general y del gerente de la planta, y entiendo que recogía una directriz que venía del corporativo también, de que Metanex en esta vuelta iba a aportar presupuesto para ayudar, por supuesto, pero quería más que poner plata, poner capacidades, poner como las capacidades organizacionales a disposición de la comunidad. Ahí les voy a contar un poco cómo lo hicimos. Pero lo primero, Caridad empieza por casa, lo primero fue asegurarnos de que nuestra gente que siguió trabajando presencialmente tuviera todas las condiciones de seguridad, desde el traslado seguro hasta la planta, las barreras de acceso para evitar el contagio, todas las normas de higiene, de distanciamiento social, sin perder la camaradería, la capacidad de estar juntos, aunque tuviéramos que mantener las distancias necesarias. El otro tema clave ahí era la comunicación. Entonces, los primeros días emitíamos todos los días un comunicado explicando cuántas personas estaban en cuarentena preventiva, cuántas personas se habían contagiado. Afortunadamente no hemos tenido ni un solo contagio entre los empleados y muy poquitos casos de contratistas, creo que 4. Mucha gente en cuarentena preventiva porque se tomó una aproximación muy amplia de las cuarentenas justamente para prevenir contagio. Otro foco de preocupación muy inicial fue la ergonomía. Todas las personas que trabajaban en la casa no necesariamente tenían las condiciones, entonces hicimos una serie de medidas de ergonomía, hicimos una encuesta para medir cómo estaba la gente, se tomaron acciones correctivas, se le mandaron a la casa las sillas y las pantallas, etc. Varias cosas de ese tipo. Y ahora, en estos últimos días, hemos estado trabajando en comunicar cómo tenemos planificado el retorno. Eso en el entendido de que nosotros estamos lejos de poder retornar todavía al trabajo presencial de manera masiva. Sin embargo, creemos que es muy importante que toda la gente esté bien informada de cómo va a ser eso, cómo se va a hacer, quién lo está pensando, quién toma las decisiones, con mucha anticipación. Porque, como definimos bien al principio, seguridad, comunicación, comunidad. Pensamos que resguardar la confianza de todo el personal en sus líderes es especialmente importante en estos tiempos de confusión, de incertidumbre. Les hemos transmitido todo lo posible, que estamos planificando todo lo que podemos, pero la verdad es que no sabemos bien qué va a pasar y lo único que les podemos garantizar es que los vamos a mantener informados, que vamos a ser transparentes y oportunos en la entrega de información y que vamos a ir aprendiendo y haciéndolo lo mejor posible todos juntos. Aquí esto de la comunicación ha sido muy clave y ha sido muy bien evaluado. Hicimos hace poco una encuesta de bienestar en que esta dimensión salió muy reconocida. Entre otras cosas hicimos, por ejemplo, una serie de reuniones del gerente general con todos los equipos, hizo más de 20 reuniones, uno por uno, en que él explicó en qué estaba el negocio, cómo se veían las perspectivas, y contestó todas las preguntas que surgieron. Ahora estamos iniciando la segunda vuelta, hoy día iniciamos la segunda vuelta. Y respecto de la comunidad, ¿qué hicimos? En la primera etapa teníamos esta instrucción no solo de ayudar, sino de compartir, de poner nuestras capacidades a disposición de la comunidad. Entonces, lo primero, ya a fines de marzo, los propios empleados se habían organizado y hicimos una campaña de alimentos, en modalidad 1+1, terminamos juntando 700 cajas, el equivalente a 700 cajas de alimentos. Con los puros aportes de empleados juntamos casi 10 millones de pesos. Eso es una compañía que tiene 200 empleados, nos da una idea de los valores y del corazón de esta compañía. Cuando yo decía este trabajo de alinear el corazón con la reputación, que fue bastante fácil, no había que buscar el corazón, había que alinearlo nomás, había que mostrar cómo esto también era parte de la estrategia de la compañía, cómo esto se unía con el negocio. Y fieles a nuestro compromiso con la seguridad, nuestro primer foco fue la seguridad. Y ahí lo que hicimos fue
cuando descubrimos que el hospital estaba bien corto de equipos de protección personal y que en ese momento era muy difícil traer mascarillas, no habían en ninguna parte, así que aprovechando todos nuestros contactos y nuestros contactos en China y nuestra capacidad logística y la gente, nuestro equipo de abastecimiento, compramos 9.000 mascarillas de uso médico que entregamos al hospital, repartimos equipos de protección personal a los funcionarios municipales, del cementerio, la gente del área social de la municipalidad, y así, en fondo, pusimos nuestra capacidad a disposición, trabajamos con nuevos stakeholders que habíamos ido identificando, entonces había un grupo de voluntarios que se organizaron para hacer protecciones faciales, y de nuevo, no había insumos, era todo un lío, entonces nosotros compramos los insumos, trajimos las impresoras 3D, trajimos los insumos para hacer los PCR que estaban en China, que era un lío. Bueno, no era tanta plata, era plata, pero sobre todo era logística, era tiempo, era gente especializada, era poner la organización, era compartir nuestros recursos humanos, nuestra experiencia, nuestras redes con la comunidad. Estuvimos en esto, seguimos en esto, pero ya a fines de mayo, a mediados de mayo, empezamos a ver que la pandemia se extendía y que las consecuencias de esto iban a ser muy profundas, y empezamos o retomamos una conversación que veníamos teniendo ya con nuestro panel asesor de la comunidad sobre qué más puede hacer una compañía como esta, cómo podría hacer un aporte, cómo podríamos potenciar nuestro aporte a la comunidad. Y nos empezamos a fijar especialmente en las noticias y las preocupaciones respecto del drama de los chicos que se estaban quedando fuera del colegio, porque la verdad es que las clases online son una idea preciosa, pero no es llegar e implementarlas, mucho menos cuando hay tantos chicos que sencillamente no tienen cómo comprarse un computador o cómo pagar la conexión a internet. Bueno, de aquí, y no me quiero alargar mucho más, muy cortito, estamos trabajando en un proyecto que esperamos poder anunciar en un par de semanas, que lo que busca es conectar a los chicos con sus establecimientos, mantenerlos en el establecimiento, pero lo más bonito de esto es de dónde salió. O sea, este proyecto no lo inventó Metanex, este proyecto es una creación colectiva, salió de las conversaciones que hemos tenido con nuestro panel asesor desde el año pasado, salió de una iniciativa que ya tuvo acá el Instituto Sagrada Familia, que es un colegio, un liceo técnico, eh, salió de conversaciones con ONG Canales, que se dedica a fortalecer la educación técnica, con la Corporación Municipal, con la Universidad de Magallanes, con Enseña Chile, y con todo ello estamos haciendo lo que esperamos sea un proyecto que nos permita sumar a muchos otros actores, tanto públicos como privados. Me comprometo a contarles un poquito más adelante. Pero finalmente, volviendo al tema central de este seminario, de la pandemia, coherencia y comunidad. La verdad es que todo lo que planificamos hacer este año, creo que alcanzamos a hacer las cosas que habíamos planificado hacer para enero y febrero, tal vez una o dos de las que teníamos para marzo. Pero si vamos al foco de lo que nosotros nos propusimos hacer, nosotros dijimos queremos ser vistos como una compañía canadiense arraigada en Magallanes, que agrega valor a la región a través de su negocio, de su forma de actuar y de su compromiso con la comunidad. Creo que lo estamos haciendo. Y es más, creo que estamos muy alineados con lo que nos propusimos cuando adoptamos los estándares de la conducta responsable. Creo que estamos, sobre todo en el proyecto de educación que les estaba comentando, estamos trabajando para contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos. Más allá de la ganancia inmediata, de la reputación o de salir en el diario, de verdad estamos preocupados de qué podemos hacer para vivir todos en una sociedad mejor. ¿Cómo podemos aprovechar que nosotros sí hemos podido seguir funcionando durante la cuarentena para que eso contribuya a que vivamos todos en una sociedad mejor? ¿Y cómo lo hacemos desde nuestra cultura? Desde nuestra cultura, que tiene una verdadera compromiso profundo con hacer las cosas bien, con planificar, con hacer las cosas de manera segura, pensada, paso a paso, y ser vistos haciéndolo, hacerlo con otros, sumarnos con otros, y contarlo, poder difundirlo en los medios, porque finalmente tiene que poder verse y tiene que poder alimentar nuestra capacidad de seguir trabajando. Eso es.
Eso es lo que quería compartir hoy día con ustedes. Si vamos a la estrategia de asuntos públicos, estamos trabajando en todos estos pilares, en unos más, en otros menos, pero identidad, integración, compartir valor, en nuestro negocio, de poder seguir operando en la conducta responsable. Energía y medio ambiente hemos trabajado poco, hemos trabajado harto en contribución a la comunidad. Eso es lo que quería comentarles hoy día. Muchas No gracias, sé si Alejandra. tienen preguntas o comentarios. Sí, le vamos a dar la oportunidad a la gente que haga preguntas a través del chat. De hecho, ya llegó una pregunta. Que sí, voy a partir con ese y después tengo algunas otras también para que darle tiempo a la gente para que pueda escribirla, pero voy a partir con una que pusieron aquí en el chat que está un poquito en torno a lo que tú hablabas, no tan cercano, pero de todas maneras te la hago. Dice que si puedes contar un poco más respecto a los planes de retorno que tienen como compañía. Claro. A ver, el plan de retorno, tal vez lo primero del plan de retorno es que contempla un retorno gradual en 3 etapas y que el gatillante del plan de retorno es, nosotros tenemos una matriz de riesgo con 10 variables que se evalúa cada semana. Y el compromiso es que una vez que lleguemos a un nivel de riesgo aceptable, o sea, que todas las variables estén en un nivel entre bajo y medio bajo, durante 2 semanas consecutivas, recién entonces se va a fijar la fecha para el inicio de la fase 1 del plan de retorno. O sea, eso quiere decir que si hoy, 2 de julio, llegáramos por fin a un nivel aceptable de riesgo y mantenemos ese nivel durante 15 días, entonces se va a fijar la fecha. O sea, estamos pensando que podríamos entrarlo antes, como el 3 de agosto. Y el 3 de agosto entonces se activaría la primera fase del plan de retorno. Una vez que esa fase se estabiliza, pasaríamos a la segunda fase, donde retornaríamos prácticamente todos. En la primera fase retornan solo los que realmente necesitamos que estén en la planta o en la oficina. Los que podemos trabajar remoto, seguimos remoto. En la segunda fase volvemos prácticamente todos, y en la tercera volvemos todos. ¿Quiénes son los que quedan para la tercera? Las personas que por razones de salud o de situación familiar realmente se les hace muy difícil la idea de volver a trabajar fuera de su casa. Y lo otro bien clave es que antes de que podamos volver, todos nosotros necesitamos completar una capacitación en todas las nuevas normas que vamos a tener que cumplir para poder mantener el distanciamiento social, la higiene, todas las cosas que estamos aprendiendo. Perfecto. No, súper bien, súper claro. Oye, Alejandra, volviendo un poco a lo que tú habías presentado, hay dos cositas que me gustaría que se puedas profundizar. Una tiene que ver con que tú presentaste que antes de la crisis coronavirus había ya una estrategia definida, cosa que, como tú también relataste antes, no había, si bien puede que existían las estrategias, ¿no es cierto?, en el marco de Responsible Care, pero no había a lo mejor una estrategia tan definida como esta. ¿Qué dices tú que fue lo que produjo el cambio en términos de por qué tener una estrategia ahora y no antes? Tú mencionaste algunos hitos, el tema como el levantamiento de la ciudadanía por el tema gas, entre otros, pero ¿qué dirías tú que fue la razón o el driver que motivó el cambio de forma en esto en Metanex? O sea, yo creo que en el fondo entre el 2017 y el 2018 Metanex salió del congelador. Metanex estuvo 10 años como congelado, tratando de sobrevivir. Y entre el 2017 y el 2018, con la decisión de poner en marcha nuevamente su planta Chile 4, en el fondo la empresa hace una decisión de seguir invirtiendo en Chile, volver a producir más metanol. Y en ese proceso, en ese análisis, vieron que el país había cambiado, la comunidad había cambiado, y por lo tanto habían algunas cosas que ellos iban a tener que refrescar. De ahí vino la necesidad de darle más importancia al trabajo de asuntos públicos, que nunca se dejó de hacer, pero había quedado como submarinado. Digo, la función de asuntos públicos había sido asumida primero por recursos humanos, después por finanzas, se había ido a Santiago, en circunstancias que en realidad la comunidad estaba en Punta Arenas. Entonces, tal vez ahí la decisión más importante fue decir, necesitamos a alguien en Punta Arenas que se dedique a esto exclusivamente, en cuerpo y alma a esto. Como digo, nunca se dejó de hacer, Sí. pero fue como, había que subirle el volumen. Bien. Oye, aquí llegó otra pregunta, pero aquí, y la voy a leer en unos segundos, pero quería preguntarte porque tú hablaste también del panel asesor de la comunidad,
que es una práctica de Responsible Care que es bien antigua y que siempre tratamos de ir recordando, pero me gustaría saber un poco cuál fue el rol de este panel en esta parte de la última parte que tú relataste ya en crisis, digamos. Cómo lo siguieron activando y qué rol tuvo en esto, digamos. Pues yo creo que ahí también hubo un refrescamiento, porque Metanex siempre ha tenido un panel asesor, hace como, no siempre, pero hace como 10 o 15 años que tiene un panel asesor, tiene un panel súper fiel. Y cuando yo llegué, una de las cosas que me dijeron, y de hecho había salido en algunas auditorías y todo, es que ya era tiempo de renovar el panel, que el panel era muy bueno, pero como que en el fondo no, se había quedado un poco pegado. Y entonces, antes de decidir quiénes tenían que estar en el panel, hicimos trabajo de definir qué queríamos del panel, para qué queríamos un panel. Y definimos que queríamos que el panel fuera como nuestro sensor. Entonces, que queríamos tener gente que nos contara qué estaba pasando en la comunidad, qué los preocupaba, qué los interesaba, qué los motivara, y que estuvieran ojalá en distintos lugares de la comunidad. Y entonces, en función de eso, fuimos eligiendo como perfiles y buscando personas que cumplieran esos perfiles. Nos quedamos con algunos, de hecho nos quedamos con 3 o 4 miembros del panel anterior y agregamos otro. Y ese panel, la verdad que ha sido súper interesante, porque sobre todo, en especial para mí que venía llegando, como entender un poco más cómo piensa la comunidad, qué cosas pasan, qué cosas son importantes, cómo se leen algunas cosas que a nosotros nos parecen muy importantes y a ellos no, o al revés. Y este panel que tenemos ahora asumió como en mayo, entonces tuvimos un par de reuniones súper entretenidas, por ejemplo, para interpretar el estallido social, en que conversamos nomás, sin micrófono abierto. Después, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de, como una forma de reconocer el rol del panel, se le entrega a fin de año $1.000 a cada miembro del panel para que ellos se lo donen a la institución. La única condición es que sea una institución de beneficencia y que actúe en Magallanes. Y tuve una reunión preciosa en que cada uno presentó a su apadrinado y el apadrinado explicó qué hace. Y entonces, de nuevo, ver la diversidad de cosas que pasan en Magallanes y las relaciones que se establecen. Muy, muy rico para nosotros. Sí. Alejandra, aquí hay una pregunta que tiene que ver con lo que estamos conversando, que como te decía, esto del panel asesor de la comunidad es una práctica bien antigua en Responsible Care. Metanex, debo recordar que así como ERCO que nos ayudó la semana pasada, son empresas fundadoras del programa en Canadá, hace más de 30 años, y el panel asesor de la comunidad es una de las prácticas. Y ahí una de las preguntas dice que quiénes son los integrantes del panel. Preguntas si son empleados de Metanex o externos. Entonces me gustaría que a lo mejor tú describieras un poquitito los integrantes y más o menos la frecuencia de funcionamiento que tiene. Ya, mira, como digo, lo primero que hicimos fue como hacer unos términos de referencia para el panel. ¿Qué queríamos de este panel? Y nos reunimos, entonces definimos, por ejemplo, que queríamos que en el panel estuvieran representadas personas que tuvieran que ver con los temas que nos interesan. Nos interesa la energía, por ejemplo. Entonces, mantuvimos en el panel al director del Centro Energético de la Universidad de Magallanes, porque nos importa la universidad, nos importa la energía. Nos interesa la educación y la educación técnica, así que está la encargada de comunicaciones de INACAP. Nos interesa el medio ambiente y nos interesa, entonces buscamos, hay montones de organizaciones ambientales en Punta Arenas, buscamos una que es bien particular porque ellos son expertos en humedales y en humedales urbanos. Y es una entidad súper, súper local. O sea, no estarán conectados con mucha gente en todo el mundo, pero son una creación local. Trabajamos hace muchos años en temas de inclusión, entonces tenemos un par de personas bien destacadas en ese ámbito. Y así lo fuimos armando. Tenemos 2 dirigentes vecinales que son súper conectadas, ¿no? O sea, un montón de información, nos tiran las orejas. Tenemos aquí hay una especie de teletón local que es muy, muy activa y muy importante. Entonces ahí tenemos también al director del centro de rehabilitación, que es miembro de nuestro panel. Él también es uno de los miembros reciclados. Él estuvo en el panel muchos años atrás y volvió para este panel. Y además de ser el director del centro, tenemos un par de personas que más allá de sus cargos nos gustan porque son como gente que piensa desde otro lugar. O sea, no importa de qué estén hablando, hay que ponerles atención. Por último, para decir, no sé, ¿por qué está hablando de eso?
Y eso también ha sido muy, muy útil para nosotros. Súper, súper. Oye, Alejandra, ya que hay una pregunta bien provocadora, pero te la voy a hacer igual. Dice que dado que tú mencionaste que Metanex es un tremendo aporte a la región en lo económico, pero además el gas natural es un recurso no renovable. Entonces, si tú conoces o sabes de algún plan que tenga Metanex, cuando Metanex ya no tenga presencia, digamos, en la región, si hay algún plan con los empleados o la comunidad, un plan de salida. No entendí bien la pregunta, no entendí. Que el gas natural es un recurso no renovable. Entonces, O en sea, algún minuto ¿cuál es el después, plan para cuando se acabe el gas? claro, exacto, para con la comunidad y los empleados de Metanex. No, la verdad es que no lo conozco. Creo que por ahora hay mucho, mucho gas. Falta mucho, o sea, falta mucho para llegar a ese punto. Conociendo Metanex y su afán de planificar, lo vamos a hacer, digamos. Espero que estemos produciendo metanol hasta el momento que el gas se empiece a acabar, pero más de fondo te podría decir que parte de esta revisión de lo que queremos hacer con la comunidad tiene que ver con esto de que queremos que lo que hagamos se vaya constituyendo en un legado. O sea, este segundo proyecto que tenemos con la comunidad ahora, yo digo un poco con la excusa del coronavirus, porque en el fondo nos ha permitido plantearnos un proyecto mucho más ambicioso que las cosas que hacemos habitualmente y contar con recursos, no solo de plata, no estamos gastando tanta plata, pero tenemos al director de proyectos corporativos de cabeza trabajando en proyectos de comunidad. Eso no había pasado antes. Y los avances se informan en el comité gerente. Entonces, esta ya no es una acción de asuntos públicos, esto no es relacionamiento ni comunicaciones, no, esto es un proyecto de la compañía, que a mí me toca llevar, pero no soy yo la única, ni mucho menos. Es parte de la estrategia al final. Es parte de la estrategia de la compañía y eso es un cambio súper importante. Alejandra, aquí preguntan con respecto al panel, yo me imagino, ese panel de expertos, me imagino que el panel comunitario, cuáles son los actores más relevantes o influyentes en la región de Magallanes, de acuerdo a los sondeos que ustedes tienen, y si, por ejemplo, hay una radio que tenga influencia de intervención local o provincial. Chuta. ¿Sabes qué? No es... O sea, bueno, es más o menos fácil, digamos, hay un par de medios, 3 o 4 radios grandes, las redes sociales son bien activas, pero Magallanes es bien especial, es bien democrático, la gente es muy, las organizaciones vecinales, por ejemplo, son muy poderosas, muy, muy articuladas. Los empleados, o sea, nosotros somos una compañía donde los empleados dicen lo que les parece y preguntan y hacen preguntas difíciles al gerente general. En eso es especial, es una sociedad bien, bien distinta, bien, no sé, por algo el estallido social tal vez no fue tan fuerte en Magallanes, porque la gente está acostumbrada a expresarse y a decir lo que piensa con toda claridad. Perfecto. Sí, sabemos que tienen un arraigo social bien, bien distinto a lo que estamos acostumbrados acá en el norte, Sí, porque ustedes están... sí. Oye, súper interesante, Alejandra. Yo creo que, bueno, no han aparecido más preguntas, pero yo creo que ha sido súper interesante lo que nos contaste. Eh, Siempre de esto vamos aprendiendo un poco, ¿no es cierto?, de cada uno de estos webinars, y además tú vinculaste muy bien lo que hace Metanex con lo que es nuestro programa Responsible Care en términos de ser un actor social reconocido, ¿no es cierto? El programa, cuando se creó 30 años atrás, justamente venía uno de los elementos, además de todo lo que tiene que ver con safety y security, ¿no es cierto?, era que en realidad la percepción de la comunidad de la industria era mala. La industria química gozaba de una mala reputación en general, contaminación, tóxico, todo lo malo o los efectos negativos Don exógenos que trae la Gustavo, producción ¿aló? estaban de alguna ¿Está manera... Gustavo? Hay alguien que prendió el Bien, micrófono, pues parece. aquí estamos Edmundo, si no, confinados como la mayoría. ¿Tú cómo estás? voy a silenciar el micrófono. Pocha máquina, ¿no? Ahí está. Ya, perdón por eso. Lo que decía entonces es que tenemos una cierta vinculación con esto de Responsible Care y la relación a la comunidad, y tú lo has expresado bastante bien en lo que, no solo lo que se debe hacer, sino cómo abordarlo y cómo seguir abordándolo después de esta pandemia. Así que eso quería agradecerte. No sé si tienes algún mensaje final, Alejandra,
para cerrar y ya podemos dar por cerrado el webinar. Sí, a ver, tal vez, y yo creo que ahí tenemos que seguir profundizando nosotros todavía, pero quizás partir de lo que hay y construir sobre eso. En el caso nuestro, por ejemplo, esto de ser la canadiense. Asumir que somos la canadiense. Oye, somos una empresa química y eso tiene riesgos, así que tenemos que hablar de qué riesgos tenemos. Trabajamos con un recurso fósil. El gas es un combustible fósil. Entonces tenemos que hablar de eso y tenemos que hablar de qué estamos haciendo. Y de hecho nosotros hemos empujado harto desde Methanex Chile y con la gente que está en asuntos públicos, las otras empresas de Methanex, para que el corporativo también tenga un discurso sobre eso. Y empujar a decir, oye, ¿cuál es nuestra parada respecto al cambio climático? O sea, también nuestro trabajo como asuntos públicos, yo lo entiendo como ser una bisagra entre el mundo exterior y el mundo interior. Entonces, así como contamos hacia afuera las cosas buenas que hace la compañía y explicamos aquellas que no son tan buenas, también tenemos que empujar a la compañía a escuchar y hacerse cargo de lo que se está esperando de la compañía afuera. Ahí, como digo, nos queda mucha pega para adelante, pero esto era comunidad. No, perfecto. No, muchas comunidad gracias. No es solamente las obras bonitas y las inauguraciones y los repartos de regalitos. Oye, hay varios mensajes ahí de agradecimiento, realmente interesante tu presentación, Alejandra, así que te lo agradecemos nuevamente y bueno, vamos a continuar con este ciclo de webinar, así que el próximo jueves tenemos otro, los dejamos invitados a los que se unieron. Nuevamente, Alejandra, muchas gracias, estamos a más de 2000 kilómetros de distancia, así que salió todo bien, el juicio está perfectamente conectado, así que muchas gracias por tu participación y por todo los mensajes que nos diste. Y gracias a todos los que se conectaron y los dejamos invitados entonces al próximo webinar el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos por escucharme y sus preguntas. Hasta luego. Que tengan una bonita gracias. Chao a todos. Chao.